Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la segunda mesa sobre Hegel, que se titula Conciencia y Teoría Social en Hegel. Tenemos a dos ponentes. Uno es magíster de la Universidad Católica del Perú, Ricardo Milla Toro, y también tenemos al doctor de filosofía, Carlos Cabayasi, de México. En esta actividad que vamos a hacer el día de hoy, el doctor nos ha pedido que pueda exponer primero por una cuestión de tiempo, porque dice que tiene otras actividades, así que vamos a darle a él la voz, el micro. Se le va a pedir también a los demás que puedan desconectar su micro y también en este caso desactivar su audio y también en este caso el video, ¿ya? Para que pueda exponer de manera adecuada. La exposición, para un poco poner las reglas, vendría a ser de media hora. Las preguntas se van a hacer tanto por Facebook como por interno, ¿ya? Y a partir de eso yo voy a dar pase para que pueda responder las preguntas. Y lo vamos a hacer en dos etapas, ¿no? La primera etapa con Alejandro. Terminamos, hace las preguntas y resuelve. Y después con la siguiente etapa hacemos con Ricardo, ¿no? De esa manera. Entonces, la exposición va a ser a lo mucho como media hora cada uno y, bueno, 15 a media hora también de preguntas para resolver. Eso sería todo y te doy el pase, Alejandro, para que puedas hacer tu exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Alan, por la invitación a este foro. El día de hoy me presento para exponer el tema de la necesidad subjetiva como un antecedente del sistema filosófico. Este es un tema que ya he abordado en otros foros virtuales con la Sociedad de Estudios Hegelianos y que ustedes pueden encontrar tanto en su página de Facebook y de YouTube, como también en mi canal de YouTube, al cual están invitados, que se llama Estamos Filosofando, donde realizo un recorrido de las lecciones de la historia de la filosofía de Hegel para comprender la filosofía. Ahí pueden encontrar la charla que di con la sociedad y que la traigo a colación porque quisiera hacer un desarrollo de lo que comenté en esa ocasión en este momento. Voy a recapitular algunas cosas que mencioné con la Sociedad de Estudios Hegelianos para que quienes no hayan tenido la oportunidad de verlo pues no se pierdan, pero me gustaría hablar algo distinto. Entonces, como recapitulación de este tema, que es la necesidad subjetiva como un antecedente del sistema filosófico, hay que decir que Hegel tiene una enorme pretensión en su sistema, y es la de intentar comenzar sin ningún supuesto intelectual. Dice Hegel que la filosofía carece de la ventaja que favorece a otras ciencias de poder suponer sus objetos como inmediatamente ofrecidos por la representación y de poder suponer como ya aceptado el método del conocimiento para empezar y proseguir su discurso. Fin de cita. Esto se encuentra en la enciclopedia. La filosofía para Hegel es una disciplina de la necesidad, pero aquí hay que tener una precisión muy clara. Se trata de una necesidad objetiva o de una necesidad lógica. El término en alemán es Notwendigkeit. La filosofía no puede darse el lujo de suponer su objeto de estudio como hace las matemáticas y por tanto está obligada a probar o mostrar desde el inicio su objeto de estudio, cosa que otras ciencias no hacen. Dice Hegel que a la contemplación pensante pronto se le hace manifiesta que ella comporta la exigencia de mostrar la necesidad de su contenido y también de demostrar tanto el ser como las determinaciones de sus objetos. Fin de cita.
Esta necesidad se refiere a la exigencia inmanente de los conceptos lógicos. Es la necesidad con la que opera el progreso de los momentos hegelianos. La ciencia filosófica no precisa de ninguna anterioridad, al menos en un sentido intelectual, dado que la filosofía debe de aportar dicha anterioridad, debe de empezar desde cero, si podemos usar esta metáfora. Frente a esta necesidad inmanente de los conceptos lógicos llamada Notwendigkeit o necesidad objetiva, existe otro tipo de necesidad que está supuesta por ella, y es la necesidad subjetiva que Valls-Plana traduce como menesterosidad. El término en alemán es Bedürfnis, que significa la necesidad que tiene, digamos, un individuo, un sujeto particular y concreto. No se debe confundir, dice Hegel, la necesidad lógica y la ontológica con las necesidades subjetivas de los deseos y de las satisfacciones, como el hambre o la sed. Esto lo dice Valls-Plana. Seremos constantes en traducir Notwendigkeit por necesidad, mientras nos permitiremos mayor libertad en la traducción de Bedürfnis como menesterosidad, a veces también con indigencia, también como necesidad subjetiva. El término menesterosidad, dice Valls-Plana, tiene la ventaja de acercarse a la vieja expresión castellana haber menester, coincidente con el sentido de la palabra alemana Bedürfnis. Fin de cita. La necesidad subjetiva o menesterosidad tiene un sentido primariamente orgánico. Hegel lo utiliza para referirse a las necesidades fisiológicas que incluyen al ser vivo más allá de hablar de seres humanos. El término se utiliza para hablar del instinto, el hambre o la relación sexual, por ejemplo, como lo muestra en la física orgánica y el organismo animal en la doctrina de la naturaleza. Sin embargo, la necesidad subjetiva o menesterosidad abarca más que lo meramente fisiológico o lo animal. En el trato, las relaciones entre los individuos se ponen en juego la subsistencia. He ahí otra necesidad particular del individuo, por lo que esta menesterosidad da lugar al juego y la relación entre las distintas individualidades, lo que constituye un paso importante para la autoconciencia, como se atestigua en la fenomenología. Se trata de un sistema de necesidades subjetivas que se relatan en la fenomenología del espíritu y que habla de que los individuos están atados a ciertas necesidades, lo cual da paso a la cultura, a la sociedad civil. Es algo que ya está incluso en la República de Platón, cuando él nos dice que la división de labores, la división de trabajos, se da precisamente por la subsistencia y por la necesidad. Lo que está haciendo aquí Hegel es determinar o limitar más bien que la filosofía no debe de tratar de esas necesidades subjetivas. Quizás otras disciplinas pueden encargarse mejor de esto. Pienso, por ejemplo, en la economía o en la economía política, acaso como lo piensa Marx, donde precisamente las relaciones de producción subjetivas dan lugar a la cultura, ¿no? Si bien Hegel está de acuerdo con esto, la filosofía no se va a encargar de la necesidad subjetiva. La filosofía se va a encargar de la necesidad objetiva, Notwendigkeit, que son las relaciones de necesidad lógica establecida entre los distintos conceptos. Es decir, aquel momento de la inmanencia que Hegel propone a lo largo de su obra, donde cada concepto ya posee, por usar una metáfora, la semilla de otros conceptos a través de la negación lógica de la dialéctica, que va a ser llamada Aufhebung o superación dialéctica también, da como lugar la cadena de conceptos que se van deduciendo unos a partir de otros, de manera lógica. Esto, si se quiere entender fácilmente con un ejemplo, pues podemos acudir al ser
de Parménides, por ejemplo, que en la misma concepción de ser posee ya su contrariedad, su contradicción, y por tanto otro nuevo concepto que sería el no ser, que también hemos conocido como la nada. Para Hegel la filosofía sería esto, la deducción de los conceptos lógicos a partir de una necesidad objetiva que hemos llamado Notwendigkeit. Entonces tenemos aquí en paralelo dos necesidades. Hemos llamado necesidad subjetiva, hemos llamado también necesidad objetiva. Ubicamos a la filosofía en el ámbito de la necesidad objetiva, no en la de la subjetiva. Pero Hegel nos menciona que el sustrato, el fundamento de la necesidad objetiva y de la filosofía misma está en la necesidad subjetiva. Es decir, se necesita satisfacer, por un lado, las necesidades subjetivas para que haya tiempo para el pensamiento y para la reflexión. Esto hablando en un sentido cultural o histórico, pero también yo creo que lo podemos interpretar en un sentido personal, es decir, cada uno de nosotros busca una cierta satisfacción subjetiva en el estudio de la filosofía, que en sí misma es un estudio de necesidades lógicas, objetivas, si seguimos la comprensión hegeliana. Entonces, hay que mencionar aquí un asunto, y es que la necesidad objetiva que empieza, o que es el recorrido el tránsito de la filosofía misma, y que habíamos dicho en un principio, no debe tener ningún presupuesto, porque la filosofía, como habíamos dicho, a diferencia de otras ciencias, no requiere ningún supuesto porque debe de poner o probar su propio objeto de estudio, no lo puede suponer, como la matemática supone que existe el número y a partir de ahí arranca su disciplina. La filosofía debe de poner su objeto de estudio y por tanto no puede presuponer nada. Entonces, estamos diciendo aquí dos tesis que podrían parecer contradictorias. Por un lado, que la filosofía no presupone ningún conocimiento, pero por otro lado, que hay una presuposición, y esta presuposición sería la necesidad subjetiva. Entonces, parece que cae en contradicción aquí Hegel. Pero la clave de la resolución de esta aparente contradicción es que Hegel dice que la condición que la filosofía debe de saltar o debe de evitar, debe ser una condición intelectual. Es decir, la filosofía no debe de suponer ningún conocimiento. También por esto Descartes dice que la filosofía debe de dudar de todo, ¿no? Entonces no puede haber ningún presupuesto intelectual. Y, sin embargo, la necesidad subjetiva no es un presupuesto intelectual, no es un contenido del pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una necesidad afectiva, fisiológica, moral, como uno quiera llamarlo, pero intelectual no es, ¿no? Que está implicada con el aspecto físico de sistema de necesidades, como Hegel lo había dicho, ¿no? Alimento, comida, incluso la reproducción sexual también está metida en esa necesidad subjetiva. Entonces, por eso es que no caemos en contradicción, porque la necesidad subjetiva no es un presupuesto intelectual, no es un presupuesto del pensamiento, sino que
es una necesidad del ser humano ajena a la intelectualidad. No obstante, esta necesidad subjetiva es precondición o está presupuesta para que haya filosofía, al menos en dos sentidos, como ya relatábamos, ¿no? Tanto como la satisfacción del sistema de necesidades para que haya cultura y entonces pueda haber filosofía, porque nadie hace filosofía teniendo hambre, por ejemplo, y también para que un individuo particular busque un cierto gusto, una cierta sensibilidad en la filosofía, se vea realizado en sentido subjetivo, que le guste, que le apasione, que le emocione, en su subjetividad, a pesar de que en un sentido objetivo la filosofía sería desapasionada en este sentido de necesidades lógicas, ¿no? Se puede sentir una pasión por la filosofía, pero ya el ejercicio de la filosofía pues debe de examinar fríamente los conceptos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las matemáticas, algo similar, ¿no? Un correlato similar. La matemática, pues es una disciplina teórica bien estructurada, que las emociones no tienen nada que ver con el estudio mismo de la matemática, pero el matemático sí que siente una pasión por su labor y ahí sí está involucrado afectivamente incluso, ¿no? Entonces, así salvamos esta contradicción entre la necesidad subjetiva y la necesidad objetiva, presentando que la necesidad subjetiva presupone, es el presupuesto, perdón, de la objetividad en la filosofía, por las razones que ya hemos relatado, y no es una precondición intelectual. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve, estas distinciones, para entender lo que es la filosofía. Porque muchas veces, incluso en nuestro mundo contemporáneo, hay muchos equívocos respecto a la filosofía, ¿no? Entonces, se cree que la filosofía, por ejemplo, debe de resolver las necesidades subjetivas de los seres humanos, que debe ser práctica, que debe ser útil, que no se encierra en los libros o se dicen estas trivialidades y lugares comunes, ¿no? Pero cuando se ha leído a Hegel y a algunos otros autores clásicos de la filosofía, el propio Aristóteles, el mismo Kant, pues notamos que la filosofía es una disciplina lógica rigurosa, que no se trata de satisfacer las emociones haciendo filosofía, o la filosofía misma no es para satisfacernos como seres humanos, ¿no? Como para dar respuestas y cómo soy feliz o este tipo de cosas, ¿no? El estudio mismo de la filosofía es una disciplina lógica de la necesidad y la rigurosidad, nos diría Hegel. Pero en segundo momento, en segunda instancia, está presupuesto una emoción y una afectividad y un cumplimiento de la afectividad en la filosofía. Es decir, si bien la filosofía no te va a decir cómo ser feliz o qué sé yo, cómo alcanzar la plenitud o este tipo de cosas, al estudiar filosofía está presupuesta un cierto apasionamiento. El mismo Hegel decía esto, ¿no? Hay una frase muy, muy famosa que se suele citar de Hegel, que dice que nada que no se haya hecho, nada grande no se ha hecho sin la pasión, ¿no? Toda gran empresa ha supuesto una gran pasión. Estoy parafraseando, ¿no? Y esto mismo podríamos decir de las empresas filosóficas, ¿no? O sea, nadie
podría escribir la crítica de la razón pura o la fenomenología del espíritu si no estuviera apasionado de verdad por la filosofía, si no estuviera enamorado. Y en el mismo nombre de la disciplina está implicado este enamoramiento en el término filía, de filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría, al conocimiento. Pero esto está presupuesto, es decir, uno da por entrada que quien hace estas cosas y quien lee estos textos ya está enamorado, ya está apasionado de la filosofía. En otro plano, en otro momento, la filosofía se desapasiona porque en su estudio mismo es un estudio técnico, serio, riguroso, de las necesidades lógicas, del seguimiento conceptual. Esto no me parece trivial, esta distinción, porque, insisto, todavía hoy en día mucha gente se confunde entre ambas posturas, ¿no? Las dos están implicadas, pero de modo distinto, ¿no? El sujeto, el individuo, en su necesidad subjetiva no aparece en la filosofía, pero está implícito, está detrás. Es decir, Immanuel Kant no aparece como sujeto de la crítica de la razón pura, pero aparece como un autor que se apasionó y se dedicó años a la especulación libre de los conceptos que supone la filosofía y a la escritura de esa maravillosa obra que es la crítica de la razón pura. Y esto Hegel aquí lo está diciendo con mucha claridad. También Hegel tiene otro célebre pasaje donde nos menciona que la filosofía no debe de hacer las labores del párroco. Es decir, no debe de estar atendiendo como las preocupaciones individuales, sensibles de las personas, sus temores existenciales, este tipo de cosas, ¿no? Esto en su época pues se le dejaba a los párrocos, hoy en día pues quizás a un terapeuta, quizás a un clínico, a un médico, ¿no? Porque la filosofía no versa de estas cosas. Sin embargo, insisto, eso no implica que el sujeto no esté implicado en la filosofía. Como un sujeto apasionado, enamorado del conocimiento, aunque no aparezca en el contenido de la filosofía, sí aparece en la práctica filosófica, ¿no? Es una distinción muy sutil, es una distinción apenas tenue, ¿no? Pero que si no está clara no se entiende lo que es la filosofía, ¿no? Luego llegan personas que quieren escribir una tesis de filosofía y escriben sus memorias o escriben sus anécdotas. Y esto buscan en la filosofía, ¿no? Bueno, hay otras disciplinas que implican al sujeto de forma directa, como la literatura, como el psicoanálisis, ¿no? Pero la filosofía, si lo podemos decir de algún modo, implica al sujeto de una forma indirecta. Porque el sujeto se va a encontrar leyendo filosofía, sí, por supuesto, pero no relacionándose con un personaje como lo haría la literatura, ¿no? O no haciendo análisis clínico como lo haría el psicoanálisis, ¿no? Se encuentra de otros modos, e insisto, de forma indirecta, ¿no? Entonces es importante tener mucha claridad en esta distinción entre necesidad subjetiva y necesidad objetiva, y que incluso habla del mismo recorrido que Hegel traza para la filosofía y para la historia, porque Hegel nos menciona que el trayecto o el transcurrir de la historia va desde la naturaleza al espíritu o desde las necesidades subjetivas hacia unas necesidades lógicas, conceptuales, y la libertad se encuentra en este terreno espiritual, diría Hegel, ¿no? Entonces, ir de la necesidad subjetiva, donde estamos resolviendo nuestros problemas de supervivencia cotidiana
o de afectos personales, ¿no? Comer, casarse, qué sé yo, todavía nos encontramos en el terreno de la necesidad subjetiva, que presupone que es la base para que haya una filosofía. Una vez que yo tengo resuelto estos problemas, que como 3 veces al día, pues ya puedo pensar después en hacer filosofía, ¿no? O una vez que yo he descubierto un amor por las artes y por los libros y por la especulación, pues me vuelvo después, si quiero, filósofo, por decir un ejemplo, ¿no? Pero es una presuposición que está ya dada de forma estructural, pero que no es el contenido de la filosofía. Y esto hay que tenerlo muy claro para no estar haciendo literatura o psicoanálisis o religión o qué sé yo con la filosofía. Un pecado que hasta el día de hoy yo veo que muchos transgreden, ¿no? Estas son algunas reflexiones sobre la diferencia entre la necesidad subjetiva y objetiva que ustedes pueden encontrar sobre todo en la introducción de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es el texto donde muestra cuáles son estos presupuestos de la necesidad subjetiva. Y si ustedes quieren examinar el tema de la necesidad de la filosofía de no suponer ningún conocimiento intelectual, también lo encuentran en la enciclopedia, pero está más desarrollado en la ciencia de la lógica. Pues ya está terminando mi tiempo, entonces con esto terminaría mi ponencia y les agradezco muchísimo su presencia. Les mando un saludo y espero si hay alguna respuesta, alguna pregunta, perdón, para responderles. Bien, agradecerte, Alejandro, por tu exposición bastante interesante sobre lo que has planteado de la relación y ahí también la disociación entre la necesidad subjetiva y la necesidad objetiva y cómo la filosofía, en tanto filosofía, y disculpen la redundancia, pero se aboca a eso, a hacer filosofía nada más, ¿no? Alejado de otros ámbitos. Bueno, a continuación vamos a tratar de a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta de los participantes dentro del Zoom o dentro del Facebook Live. Bueno, mientras se van animando a hacer las preguntas, me gustaría también hacerte algunas preguntas personales. Si el planteamiento que has manifestado, que es de alguna manera purificar la filosofía, ¿cómo haríamos con los planteamientos, por ejemplo, la de Platón, ¿no? El que hablaba pues del rey filósofo, de un filósofo que no se queda solamente pues en la purificación de la filosofía, sino un filósofo que también trata de ver las acciones concretas, prácticas, que es la misma política, ¿no? ¿Cómo buscaríamos esa relación? Si en todo caso si habría alguna conexión con el pensamiento de Hegel o en todo caso solamente nos lleva al rompimiento, ¿no? Entre estos dos ámbitos. ¿Qué nos podrías decir, Alejandro, sobre esa idea? Claro que sí, Alan. Bueno, creo que justo la experiencia nos da un poco la respuesta, ¿no? Porque si recordamos, Platón fue invitado a ser una especie de asesor del tirano de Siracusa y el resultado fue desastroso, ¿no? Y Platón salió corriendo de ahí, amenazado de muerte, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido los filósofos a lo largo de la historia con relación a la política, pues siempre ha sido escabrosa, ¿no? Porque pues el filósofo, al ser amante de la sabiduría, como lo hemos dicho, esclavo del conocimiento, no puede
comprometer la verdad ante las verdades fácticas y prácticas del mundo, ¿no? Del mundo político, que además es particularmente cruel y particularmente utilitario y aprovechado, ¿no? Entonces yo diría justo que la experiencia nos da la razón y que Platón, al hacer su experimento, fracasó y nos da una advertencia. Creo que los filósofos podemos contribuir mucho en la discusión política y haciendo crítica social, pero en el momento que un filósofo se lanza a la carrera política, y es muy respetable, me parece que deja de ser filósofo en ese momento y empieza a ser político, ¿no? Que no es mala cosa, ¿no? Incluso también recuerdo a Aristóteles que decía que la vida de los hombres dichosos es la filosofía, porque es la libre especulación del pensamiento, donde el pensamiento se recrea consigo mismo. Pero que si alguien no podía ser filósofo, pues que lo segundo mejor era ser político, porque se dedicaba a los bienes de la ciudad. Pero en la medida en que uno se dedica a los bienes de la ciudad, uno no se está dedicando al pensamiento y viceversa. Entonces, yo creo que el mismo Platón lo contesta con su propia vida, ¿no? Si se trataba de hacer política y de ser rey filósofo, pues fracasó. Ahora, esto, insisto, no quiere decir que el filósofo no pueda hacer una contribución, pero la hace desde su trinchera, desde la especulación, desde un tratado político, desde una crítica al gobierno o a la administración en turno, ¿no? En eso tiene mucho valor. Pero al ser rey filósofo, además parte de un supuesto socrático, ¿no? Del determinismo intelectual, ¿no? Que el sabio no puede fallar, ¿no? Pues resulta que sí, ¿no? El mismo Aristóteles lo critica con el tema de la acrasia, ¿no? Que es el tema de la incontinencia, ¿no? Alguien puede saber que algo está mal y aún así hacerlo, ¿no? Entonces yo diría sabiduría y acción política o acción práctica no siempre van de la mano, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta, Alan. Bien, muchas gracias por la respuesta, Alejandro. Bueno, al ver que no se animan los presentes a hacer alguna pregunta, pasaremos a la siguiente exposición y agradecerte de antemano, Alejandro, por tu tiempo dado y también por los inconvenientes que se ha tenido para hacer esta transmisión. Y una vez más agradecerte también en este caso por participar de este evento, ¿no? Haciendo un homenaje a uno de los grandes pensadores que ha tenido no solamente Europa o Alemania, sino en la humanidad entera, ¿no? En la cual nos permite pensar desde cualquier país, o sea Europa, sea no Europa, sea Asia o sea América, recordar y reconocer también sus ideas para de alguna manera seguir pensando, no solamente desde Europa, sino también pensando desde nuestro país, ¿no? Que es importante ver esos insumos, esas ideas que se desarrollan, ¿no? Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.